Muy buenos días a todos desde Gran Canaria y bienvenidos a la Plataforma Oceánica de Canarias, a una sesión divulgativa la cual se enmarca dentro de la iniciativa de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa de alcance internacional que en el caso de España está coordinada desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública con un objetivo principal que es sobre todo acercar a la sociedad todo aquello relacionado con la propia estructura de la administración pública, es decir, de los organismos, las instituciones y las agencias que forman parte de esa administración pública y también, y no por ello menos importante, todas las funciones y servicios que están a disposición de la sociedad en última instancia. Entonces, de alguna manera, por contextualizar la charla de hoy, hay que entender que Plocan forma parte de esa administración pública dentro de un apartado muy específico que es el de las infraestructuras científico-técnicas singulares, lo que comúnmente denominamos las ICTS. Entonces, si les parece, por ir contextualizando la charla divulgativa de hoy, de los temas que vamos a hablar relativos a Plocan y en ese contexto de las ICTS, les voy a definir o a tratar de definir de forma muy breve en qué consiste una ICTS. Una ICTS es principalmente una instalación con unas capacidades, unos recursos, tanto materiales como humanos, que de alguna manera tienen que ser entendidos como únicos y necesarios a la vez para poder llevar a cabo investigación de excelencia, de la máxima calidad, en unos entornos que a veces son difíciles y costosos, tanto en términos económicos como también en otros aspectos, y que por ello se entiende que es necesario disponer, en el contexto, en este caso en España, en el contexto nacional, de una serie de ubicaciones únicas que pertenecen a la administración pública, todas ellas dentro de unos dominios científico-técnicos o unas disciplinas científico-técnicas muy diversas, abarcando desde las tecnologías de la información y la comunicación, la salud, la biomedicina, la astrofísica, las ciencias del mar y de la tierra, la ingeniería, las energías, es decir, toda una amalgama de disciplinas científico-técnicas, socioeconómicas, en las cuales para abordar esa investigación de excelencia y de la máxima calidad hace falta disponer de ese tipo de medios, de recursos, que, como digo, son públicos, son singulares o únicos y que están abiertos a través de lo que denominamos el acceso competitivo. Es decir, es la manera que los externos a las pertenecientes a la comunidad científica, tanto desde el ámbito público como privado, es decir, la parte de empresa, pueden acceder a estas capacidades, a estos recursos que la Administración Pública Española, a través del contexto de las ICTS, pone a disposición para llevar a cabo ese tipo de actividad, como digo, enfocada en última instancia a una ciencia, a una investigación de la máxima calidad, a una investigación de excelencia. Entonces, en el caso de Plocan, y hoy concretamente, la charla que voy a tratar de ofrecer es básicamente en relativo a nuestras capacidades, que están principalmente basadas en dos dominios, aunque no limitadas. Uno es el de las energías marinas renovables y otro, todo aquello que tiene que ver con las tecnologías para observar el océano de una forma mucho más eficiente y sostenible en comparación a metodologías o tecnologías que se han venido utilizando hasta ahora, que en algunos casos pues esa sostenibilidad y esas capacidades no son, digamos, tan adecuadas, y que al disponer de tecnología de vanguardia, pues de alguna forma nos permiten abordar nuevos retos en todo lo relativo a la observación oceánica. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a pasar a la zona del área de vehículos marinos de Plocan, que es principalmente donde hoy la charla va a tener lugar, que de alguna manera esto hay que entenderlo como una de las capacidades diferenciales de Plocan, o sea, de lo que hablábamos antes de la ICTS, es decir, nuestras capacidades de alguna forma nos permiten abordar ese tipo de actividad de una forma mucho más eficiente y sostenible a través de todas estas tecnologías que vamos a ir viendo de alguna manera poco a poco a lo largo de la sesión. Hago un inciso en el sentido de que todas aquellas preguntas, dudas que puedan surgirles durante la charla, por favor, las van anotando. Creo que en el aplicativo de la sesión hay opción de ir planteando las preguntas, y al final de la sesión trataremos de abordar algunas de ellas en base a la disponibilidad de tiempo, que trataremos de que así sea. Entonces, por ir contextualizando, todo este tipo de dispositivos hay que entenderlo como plataformas autónomas que nos permiten observar el mar de manera remota, de una forma mucho más eficiente y sostenible gracias a esas capacidades. Principalmente hay dos familias.
Cuando digo familias me refiero a la forma de operar y las capacidades que tienen estos dispositivos. Unos son los que van por debajo de la superficie del océano y otros que son los que van siempre por la superficie del océano. Por ir contextualizando y hablando de alguno de ellos, las tecnologías con forma torpédica son las que nos permiten observar el océano desde la superficie, por debajo de la superficie del mar, hasta profundidades crecientes que a día de hoy la tecnología nos permite llegar hasta los 1000 metros de profundidad, es decir, 1 kilómetro de profundidad, y observar sobre todo gracias a la carga de sensórica que estas plataformas pueden integrar. Son plataformas muy modulares en el sentido de que están preparadas para integrar sensores y observar y medir, recabar datos de parámetros de la calidad de las aguas, como puedan ser la temperatura, la salinidad, el oxígeno, los nutrientes, presencia de hidrocarburos, es decir, toda una serie de variables más esenciales o menos esenciales, pero en cualquier caso observar el océano de una manera, como les decía antes, más eficiente y sostenible gracias a la capacidad de estos dispositivos. No entraré en detalles técnicos de su funcionamiento, pero creo que sí es importante, sobre todo, entender dónde está la ventaja de usar, de disponer en Plocan, en este caso, este tipo de dispositivos, para justamente hacer esa observación del océano, como les decía antes, de manera eficiente y sostenible. Básicamente, me gustaría que se imaginaran este dispositivo que vemos aquí, ahora en el ámbito del laboratorio, porque necesita ser preparado, ser habilitado para las diferentes funciones que tiene que realizar en el ámbito marino, pero me gustaría que se lo imaginaran como un pez, es decir, en el sentido de que un pez tiene una vejiga natatoria que le permite desplazarse a diferentes profundidades sacando o metiendo aire de esa vejiga natatoria. Entonces, esto funciona un poco de la misma forma y ahí está, digamos, el ingenio de este dispositivo, básicamente porque lo que queremos es, a partir de una carga de baterías limitada en este caso, poder permanecer en el océano el mayor tiempo posible. Entonces, su sistema de propulsión justamente se basa en ese tipo de tecnología y es esta vejiga natatoria que vemos, esta bolsa, es una vejiga natatoria que lo que hace es que permite hincharse o deshincharse con un aceite mineral que va pasando de la parte presurizada del vehículo a la parte exterior. Eso se lo tienen que imaginar cuando está en funcionamiento de esta manera. Entonces, esta parte de detrás está en contacto con el agua y el resto del vehículo no debe estar en contacto con el agua. Entonces, un trasvase de aceite entre la parte en contacto con el agua y la parte que no está en contacto permite que de alguna manera el vehículo pueda funcionar así. Y se lo voy a explicar de una forma sencilla con esta maqueta, en el sentido de cuando el vehículo está en la superficie, está en esta posición. Cuando queremos descender, sería la inversa que hace un avión, es decir, de esta manera iríamos hacia la profundidad deseada y al llegar a la profundidad deseada cambiaríamos y ascenderíamos hasta la superficie. Entonces, de esta manera, haciendo básicamente un trasvase de pesos gracias a ese aceite mineral tanto en la parte trasera como en la parte delantera y ayudado con unas pequeñas alas, en definitiva lo que estamos consiguiendo es un efecto de planeo. Por eso estos dispositivos se llaman planeadores submarinos o del inglés gliders. Están equipados o se pueden equipar con diferente sensórica en base a las necesidades que tengamos para esas misiones específicas. Tienen un sistema de comunicación que normalmente está basado en telemetría satélite, comunicaciones satélites bidireccionales. ¿Esto qué significa? Pues que tanto el vehículo está habilitado para poder transmitir la información recabada cuando sea necesario, como recibir información del piloto, que en este caso está en un lugar remoto, simplemente con una buena conexión a Internet y permitiendo que esa comunicación satélite le llegue, tanto para recibir la información actualizada como para mandar nuevos comandos o nuevas indicaciones al vehículo, siempre y cuando el vehículo esté en la superficie. Una vez deja la superficie y se vuelve a sumergir, no tenemos opción de poder comunicar con él. Entonces, al final, este sistema se desplaza haciendo inmersiones y emersiones en la columna de agua, buscando siempre una coordenada a la cual le estamos dirigiendo. Todo ello funcionando con un sistema de baterías que principalmente en función de las necesidades que tengamos de alcance, aquí estamos hablando de misiones que pueden ser desde el ámbito de días a semanas o incluso algunos meses. Entonces, en función de ello, utilizaremos una serie de baterías que pueden ser tanto alcalinas
como de litio, como les digo, en función de las necesidades que tengamos a la hora de cuánto tiempo hay que permanecer o necesitamos permanecer en esa misión en el océano. Entonces, contado de forma base, pero de alguna manera que se pueda entender, aquí lo que estamos tratando y en resumen es utilizando tecnología de vanguardia para permanecer en el océano el mayor tiempo posible a unos costes de operación muchísimo más abordables y en definitiva sostenibles. Entonces, para que lo puedan ver de alguna manera un poquito más en detalle, Eduardo, buenos días Eduardo, ¿qué tal? Estamos preparando una unidad real, en este caso para una misión que tiene previsto inicio la semana que viene, si el tiempo nos permite salir al mar, porque claro, al final son sistemas autónomos, pero que afortunadamente necesitan personal cualificado para su preparación. En este caso ahora Eduardo está haciendo una parte importante de la preparación, que es ponerlo en el tanque. Lo vamos a poner en el tanque porque justamente es parte del trabajo que hay que hacer, para poderlo calibrar en lo que es su flotación. Este es un paso muy importante. Lo vamos a sumergir en agua salada, un agua muy similar a la que se va a encontrar en superficie en el lugar de operación. Y la pregunta sería, ¿por qué es necesario hacer esto? Pues básicamente tiene que ver con la vejiga natatoria que les he contado antes, en el sentido de que el glider, su motor, su sistema de propulsión se basa en esa vejiga natatoria. Entonces, la vejiga natatoria debe moverse de una forma lo más adecuada posible a las necesidades que tiene el vehículo para poderse sumergir o emerger a la superficie. Dicho de otra manera, si este procedimiento, esta parte del proceso de preparación que Eduardo está iniciando ahora, no se hace correctamente, lo que vamos a estar es moviendo, tanto en el hinchado como en el deshinchado, la vejiga natatoria de una forma inadecuada. Y eso en lo que se va a traducir principalmente es en un mayor consumo de lo que es la carga de alimentación, de las baterías en definitiva, lo que va a mermar el tiempo de permanencia en esa misión. Entonces, este es un paso muy importante, hasta el punto que el cálculo de la flotabilidad, al final es una cuestión de distribución de pesos, tiene que estar calculado al gramo. Y cuando digo al gramo, es literalmente al gramo. Hay unos márgenes, evidentemente, pero como digo, haciendo, digamos, un cálculo erróneo en este procedimiento, lo que vamos a estar haciendo es operando el glider en ese sentido de una forma inadecuada y lo que igual se va a traducir en una merma en los días o en la autonomía de la misión. Entonces, de alguna manera, explicado esto, es importante también, un poco por entender cómo funcionan este tipo de dispositivos, simplemente un poco para que vean esta parte de lo que sería el procedimiento de la misión. Es decir, el vehículo lo tendríamos en superficie y una vez hemos deshinchado la vejiga natatoria o la estamos deshinchando, el vehículo se puede empezar a hundir hasta la profundidad que tenemos programada para después, detectado con un sensor de presión, volver a hinchar la vejiga progresivamente hasta ascender a la superficie. Y así repetidamente hasta completar el campo de misión que tengamos previsto. Entonces, aquí simplemente de una forma muy gráfica, imaginemos esto, el punto de lanzamiento, es decir, he tratado de poner aquí la isla de Gran Canaria con una serie de coordenadas, latitud, longitud, unos puntos por los cuales el vehículo tiene que pasar. La pregunta sería, ¿cómo identifica esos puntos? ¿Cómo sabe él dónde están esos puntos? Porque tiene un GPS. Cuando está en la superficie, él se posiciona respecto al GPS y sabe a qué coordenada tiene que ir. Entonces, si lo hemos lanzado aquí, él, realizando esta serie de inmersiones-emersiones, va a ir en busca siempre de la siguiente coordenada. Una vez alcanzada, memoriza la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y de esa manera él se va desplazando. Repito, es importante entender que su forma de desplazamiento es única y exclusivamente mediante estos zigzags en la columna de agua. Y así es, a grandes rasgos, cómo funcionan este tipo de tecnologías.
Como les he dicho al principio, les recuerdo que si hay alguna duda pueden, por favor, plantear sus cuestiones a través de la aplicación y al final de la sesión trataremos de resolver algunas de ellas. Entonces, como les decía, al principio hay dos familias de dispositivos. Uno son los que hemos comentado ahora, perfiladores, y después hay una siguiente familia que serían los que únicamente se desplazan por la superficie del océano. Y es, digamos, interesante conocer, en este caso, cómo es la propulsión de este tipo de plataformas. En este caso aquí tenemos una que, como pueden observar, parece algo así como un pequeño velero, tiene una vela en la parte de proa y, obviamente, su sistema de propulsión, gracias a un timón también para lo que serían los rumbos y demás, es un sistema que se propulsa con los vientos. Entonces, normalmente, en el ámbito marino, hay mayor o menor cantidad del recurso viento y esto nos permite, de alguna manera, pues tener un sistema de propulsión basado en energías renovables, energías azules, y ayudado también por unos paneles solares. Básicamente hay que entenderlo, como decíamos antes, como una plataforma la cual se puede equipar con diferente sensórica, que en este caso lleva el añadido, porque como siempre están en superficie, poder detectar, medir en este caso, parámetros atmosféricos, por eso lleva una pequeña estación meteorológica. Por la parte sumergida del velero, pues podemos también de manera modular, en base a las necesidades, instalar sensórica dependiendo del tipo de misión y el objetivo científico-técnico que ésta tenga. Entonces, este sería un vehículo de superficie propulsado por el viento y después tendríamos una siguiente tecnología que en este caso también como vehículo de superficie, con lo que se conoce en el argot como ASV, de sistemas autónomos de superficie no tripulados. Y en este caso, el sistema de propulsión de esta plataforma está basado en las olas del mar. Entonces, allí hablábamos de energía azul eólica y aquí energía azul de las olas del mar. Entonces, este sistema es algo más complejo en el sentido de cómo se propulsa. Principalmente, si se fijan aquí en esta imagen, creo que se puede entender bastante mejor, es una imagen tomada desde el fondo hacia la superficie, vemos que hay dos módulos. Un módulo que siempre queda en la superficie, que sería este de aquí, por ello la parte de paneles solares, tiene unos mástiles con antenas de comunicación satélite, la estación meteorológica, una pequeña baliza lumínica para los periodos nocturnos, para la señalización. Recuerden que siempre están en la superficie y en algún momento podrían ser también pues, un obstáculo y un peligro en cierto modo también pues, para la navegación en función del lugar en el que estuvieran, ¿no? Pero el sistema de propulsión es lo que me gustaría que se tratara de comprender cómo se propulsa. Entonces, son dos sistemas, uno en superficie y otro, que sería este de aquí debajo, que queda a una distancia mínima de 4 metros. Conectado por un cable electromecánico, pero moviéndose siempre al unísono. ¿Y cómo consigue moverse al unísono? Pues básicamente aprovechando el movimiento que la ola genera al pasar por debajo de la parte de superficie. Es decir, esta parte de aquí siempre está en superficie y se ve afectada por la ola. Entonces, de alguna manera, ese movimiento de oscilación hacia arriba y hacia abajo, lo que nos va a permitir es mover estas palas al unísono, que lo que hacen es actuar de propulsores. Entonces, de esta manera, siempre vamos a tener una mínima ondulación en la superficie del océano, no hace falta que sea realmente olas muy grandes para que este efecto de propulsión a través de estas palas se pueda producir. Y de esa manera, pues siempre vamos a tener garantizado, en cierto modo, esa propulsión que nos es necesaria para que el vehículo se desplace. Lo mismo que hemos comentado antes para la señalización, la planificación de una misión de los vehículos que se propulsan por debajo de la superficie del mar, esto sería, para los vehículos de superficie, es lo mismo. Es decir, siempre están posicionados, siempre conocen su posición GPS y saben a dónde tienen que ir. Entonces, ayudándose por la propia propulsión, tanto sea de viento como de oleaje, y ayudados de un timón, saben a qué coordenada o a qué punto deben dirigirse y de esa manera van recorriendo paulatinamente la misión que tienen, a la que han sido programados o a la que han sido preparados para realizar. Entonces, de alguna manera, esta es una explicación básica de estas tecnologías, espero que se esté entendiendo más o menos. Vuelvo a recordar que si tienen alguna duda lo pueden plantear a través de la aplicación
Y de alguna manera, o sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, de una forma un poquito algo más real, cómo actúan, ¿no? Entonces aquí estamos viendo justamente una imagen de un vehículo perfilador, cómo se está sumergiendo, es decir, aquí ya está, como les decía, deshinchando la columna, la bolsa, poniendo aire de la parte exterior a la interior y de esa manera perdiendo flotabilidad y desplazándose por la columna de agua hasta la profundidad a la que ha sido programado. Y de esta manera llegará a una profundidad para, detectada esa profundidad, volver a emerger y así secuencialmente ir repitiendo toda la parte, digamos, de la misión a la que ha sido programada. Como les decía antes, el operador podrá interactuar con el vehículo, no en este momento, porque en este momento no hay comunicación a través del satélite, por razones obvias de estar por debajo de la superficie del mar, pero una vez vuelva a emerger, pues ahí podremos, si es necesario, corregir algún tipo de parámetros, si es necesario, poder interactuar sobre el vehículo en base a las necesidades. Y esto es un poco en grandes rasgos, pues esta parte de las capacidades técnicas, tecnológicas y también, digamos, de personal altamente cualificado que son necesarias en el contexto de las ICTS para ofrecer, como les decía al principio, la posibilidad de abordar investigación de excelencia, investigación de la máxima calidad, de forma abierta, de forma singular, de forma pública 100%, a toda esa comunidad científica, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, en base a las necesidades que en los dominios o en el contexto que estamos comentando hoy, que sería la observación del océano, principalmente muy lejos de costa y a grandes profundidades, sea posible, sea abordable de una manera mucho más eficiente y sostenible. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, esta vendría a ser un poco la explicación que les teníamos preparada para hoy, para transmitirle pues parte de lo que hacemos aquí en la ICTS Plocan, y yo creo que de alguna manera podemos plantear si hay algunas cuestiones ahora relacionadas con la explicación y que por supuesto estaré encantado de tratar de responder pues de la mejor forma posible. Pues no sé, Eduardo, si hay alguna pregunta. Tanto Francisco Amor como Pablo Castellano hacen énfasis en qué perfil se suele demandar para ese tipo de trabajos y si para los de ingeniería de último año existen convocatorias de prácticas para estudiantes. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante y muy al hilo de la explicación. Principalmente, o sea, de cualquiera de las tecnologías que hemos hablado, hemos ido comentando de alguna manera pues, diferentes disciplinas científico-técnicas. Es decir, hemos hablado de comunicaciones, hemos hablado de baterías, hemos hablado de sensórica, o sea, hay una parte mecánica, hay una parte electrónica, hay una parte de gestión de la información, es decir, toda la parte de informática. Entonces, hay todo, digamos, en base a lo que sería el dominio de las ingenierías. Aquí hay muchas, dentro de este tipo de tecnologías, hay muchas disciplinas de la ingeniería integradas. Entonces, evidentemente, esos perfiles son muy demandados en una ICTS como Plocan, pues justamente para lo que sería la preparación, la operación, el mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la cadena de operación de este tipo de dispositivos, pues es necesario esos perfiles, por supuesto. También comentan si, ya que los planeadores marinos llevan equipo sensórica, ¿cómo están evolucionando estos dispositivos? Bueno, si se fijan, por ejemplo, hay un detalle a raíz de la pregunta. Si se fijan, no sé si por aquí se puede ver G3. O sea, esto hay que entenderlo como la generación 3. Si lo trasladamos a lo que sería un teléfono móvil, y sin querer hacer publicidad, es decir, la generación 11, 12, 13, esto vendría a ser un poco lo mismo. Es decir, esta tecnología, la tecnología americana, empezó por la generación 1 y va por la generación 3. Han pasado unos 15, 17 años desde la generación 1 a la generación 3. Es decir, la tecnología evoluciona, evidentemente, y gracias a ello pues, nos permite abordar retos y actividades de diferente y de mayor índole, vamos, en este caso, sin perder de vista que el objetivo es esa investigación de excelencia y de la máxima calidad. Entonces, las tecnologías, evidentemente, también evolucionan. Hay un mercado, digamos, en el sentido a nivel de volumen de usuarios, o sea, para que ustedes se hagan una idea de este tipo de dispositivos, actualmente en el mundo pueden haber unas 600, 700 unidades, más o menos, es decir, es un sector
altamente específico, pero bueno, poco a poco, digamos, va evolucionando porque cada vez son más las necesidades de poder observar el océano, como les digo, de esa forma, de esa manera más sostenible, más eficiente, desde el punto de vista no solo económico, sino también medioambiental, por supuesto. Entonces, pues bueno, a la pregunta, pues las tecnologías afortunadamente van evolucionando en base a las necesidades que la propia comunidad, tanto científica como de operadores, va demandando en base a esas necesidades de observar el océano. Beatriz también pregunta cómo lleváis a cabo la calibración de los sensores que están incorporados en el Glider. Bueno, la calibración, por empezar por el principio, es decir, como les decía al iniciar la explicación en el contexto propiamente de la tecnología, estos son plataformas que lo que se intenta es que lleven una carga de sensórica para medir esas variables de interés. Entonces, estamos hablando de sensórica que normalmente es de alta precisión, con lo cual, o sea, la pregunta está muy informada en el sentido de que es necesario calibrar. De nada sirve tener sensores mal calibrados, por muy bien que funcione la plataforma, porque al final la plataforma hace lo que hace, que es desplazarse por el océano, tanto por la superficie como por la columna de agua, pero los sensores en última instancia es el elemento clave para poder recabar esos datos de calidad, de la máxima calidad posible, durante el mayor tiempo posible. Entonces, a la pregunta es, ¿hay que calibrar los sensores? Por supuesto que hay que hacerlo y en muchos casos, bien, se calibran aquí en Plocan en base a nuestras capacidades y dependiendo del tipo de sensor, del tipo de parámetro que sea, hace falta calibrarlo pues, en empresas o en laboratorios especializados en los cuales pues, Plocan no tiene capacidad a día de hoy. Pero bueno, en resumen, la calibración es fundamental, es necesaria y en función del sensor hay que hacerlo con una determinada frecuencia, mayor o menor, pues en base a las necesidades. Y como última pregunta, Mariana dice, con tantos despliegues de observación, han tenido que ocurrir situaciones inesperadas, han tenido que realizar misiones científicas de diversos campos. ¿Hay actos de carácter tecnológico que le han llamado la atención especialmente? Bueno, pues evidentemente hay un amplio espectro de aplicaciones y de las propias misiones y eso ha derivado a veces en situaciones, digamos, de novedades en lo positivo y en otros casos pues, de ciertas, digamos, sorpresas no tan positivas. Por poner algunos ejemplos, es decir, el más reciente, por ejemplo, ha sido el despliegue. Actualmente tenemos uno en la zona de La Palma, ya estuvo durante la crisis volcánica de Cumbre Vieja, durante toda la fase más activa y ahora permanecemos en la zona, en todo lo que sería el periodo de desgasificación, de alguna manera, porque se entiende que este tipo de observación, de ser posible, es necesario mantenerla en el tiempo, porque eso, aprovechando estas tecnologías, como os decía, más eficientes y sostenibles, lo que nos permite es poder ver tendencias, abordar ese tipo de observación a corto, medio y largo plazo. Entonces, ese es un ejemplo, es decir, pusimos y tenemos un Wave Glider con un sistema pasivo, acústico pasivo, para monitorizar especialmente la presencia de comunidades de cetáceos, que en la zona pues, es rica en ese tipo de ecosistemas, tanto delfines como diferentes especies de ballenas. Entonces, pues bueno, permanecemos ahí en la zona por tiempos prolongados, o sea, misiones de varios meses de duración, justamente para ver esas tendencias. En un contexto más de oceanografía física, pues por ejemplo recuerdo con especial interés y cariño también una misión en la cual detectamos, han habido varias, pero una en especial que fue la detección de un MEDI, o sea, una burbuja, para que se entienda, cuando digo MEDI es una burbuja de agua que a priori no le correspondería estar en esa zona ni en profundidad ni en latitud. Es decir, por no hacer una clase de oceanografía aquí, pero el agua mediterránea que sale por el estrecho de Gibraltar, pues de alguna manera se escapa, se va hundiendo en profundidad y en algunos casos pues ese agua es detectada en la región de Canarias con digamos, con un peso específico, con una significancia pues altamente, ¿no? Y entonces de esa manera, pues bueno, con este tipo de dispositivos nos permite poder hacer esa observación, como les decía, a largo plazo y poder detectar este tipo de fenómenos. En crisis también, pues bueno, crisis volcánica como la del Hierro, también desplegamos un sistema perfilador. Es decir, hay diferentes ámbitos, tanto en la parte más de ecosistemas, montes submarinos, una zona con ecosistemas muy ricos, pues ahí hacemos misiones con cierta frecuencia también, pues para poder, digamos, detectar ese tipo de ambiente y demás.
hay una pregunta. María Díaz dice, ¿es posible la integración de sensórica óptica en los dispositivos perfiladores para la observación de las aguas profundas? Sí, por supuesto. O sea, aquí tenemos un ejemplo, sin ir más lejos, es decir, tenemos aquí un sensor óptico para medir el oxígeno disuelto. Este es en las configuraciones que nosotros hacemos es un sensor clásico, el cual, digamos, va integrado. Como pueden ver, es un sensor muy, muy pequeñito, de muy bajo consumo, y en este caso tiene una tecnología óptica para medir el oxígeno que hay disuelto en el agua de mar. Entonces, el vehículo, al desplazarse, el sensor mide a una determinada frecuencia y entonces va recabando datos a medida que el vehículo se va desplazando. Hay sensórica óptica no solo para medir el oxígeno, también hay sensórica óptica, en este caso, por la parte de debajo del vehículo, pero principalmente es un fluorómetro con 2 canales para medir pigmentos del agua de mar, en este caso, pues turbidez y clorofila. Se podrían utilizar otro tipo de sensórica óptica, por ejemplo, pues para medir presencia de hidrocarburos, nutrientes, diferentes parámetros. A día de hoy, la sensórica óptica está ganando, digamos, bastante terreno en ese sentido, pero de alguna manera también me gustaría decir que eso tiene un hándicap, es decir, una parte algo negativa a día de hoy todavía, aunque se está tratando de solventar, que es que al final la sensórica óptica es una pequeña ventanita en la cual siempre tiene que estar muy limpia. Entonces aquí hay un enemigo en este tipo de plataformas, sobre todo cuando están largos periodos de tiempo en el mar, y es las incrustaciones. Es decir, aquí se le empiezan a pegar alguitas y algún tipo de organismo, y entonces si tenemos la mala suerte que justamente en la ventanita del sensor se nos ha pegado algún tipo de incrustación, pues eso ya nos está falseando la medida y eso evidentemente pues es un problema. Pero bueno, a la pregunta, o sea, existe toda, digamos, una variedad, todo un amplio espectro de tecnologías para observar, para medir, en este caso, basadas en tecnología óptica. Bueno, pues no sé, pues por mi parte esto era todo un poco la charla divulgativa que les teníamos preparado sobre este área de vehículos marinos de Plocan. La verdad es que ha sido un placer poder participar en esta iniciativa de la Semana de la Administración Abierta. Para nosotros es verdaderamente un orgullo poder de alguna manera comunicar, divulgar, sobre todo en este contexto más amplio de la sociedad, pues nuestra razón de existencia, nuestras capacidades y nuestra aportación pues, a la cadena de valor desde la administración pública pues, para el contexto de la sociedad, como os digo, en un entorno pues, algo concreto como es el científico-tecnológico, pero no por ello menos importante pues, para toda una serie digamos, de funciones y sobre todo de servicios para la comunidad científica. Entonces, bueno, espero les haya gustado, les haya resultado de interés y les emplazo, pues como no podría ser de otra forma, pues a si la charla de hoy ha suscitado algún tipo de preguntas que se les puedan ocurrir más tarde, pues estamos totalmente a su disposición pues para poderlas resolver y poderlas completar en la medida en que sea necesario y esperando pues poder participar en futuras iniciativas de este tipo que sin duda pues, son muy necesarias pues, para el beneficio de todos, pero en particular de la sociedad. Muchísimas gracias y buenos días.